en los albores de la humanidad, cuando el mundo aún se desvelaba entre las sombras de la noche y los primeros destellos del alba, nuestros antepasados se reunían alrededor del fuego, ansiosos por sumergirse en un mundo de fantasía y asombro. En tiempos donde la tecnología no regía nuestras vidas, donde la luz eléctrica no iluminaba nuestras moradas y el clamor de las ciudades aún no había ensordecido el susurro de los bosques, el arte de contar cuentos era el más preciado tesoro de la humanidad. Con la voz como única herramienta y el fulgor de las llamas como testigos, los narradores de antaño tejían relatos que transportaban a sus oyentes a tierras lejanas, pobladas por héroes y heroínas valientes, villanos astutos y criaturas mágicas. En esta era de incertidumbre y cambio, los cuentos eran faros de esperanza, refugios de sabiduría y espejos de la condición humana. Hoy, en un mundo inundado de distracciones y ruidos, os invito a este viaje a través del tiempo. Sean bienvenidos a esta hoguera, donde yo, vuestro humilde contador de historias, os invito a un viaje hacia esos días dorados de la niñez, donde la imaginación era nuestra reina indiscutible, y cada palabra susurrada encendía la llama de un nuevo mundo en nuestras mentes inquietas. Antes de comenzar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento por el apoyo constante que nos brindan a este humilde canal. Vuestra presencia y vuestros comentarios son el motor que impulsa nuestra pasión por contar historias y compartir estos momentos de magia. Los 12 hermanos. Había una vez un rey y una reina que vivían en paz y contentamiento con sus 12 hijos, todos varones. Un día, el rey le dijo a su esposa: «Si el próximo hijo es una niña, los 12 mayores deberán morir para que la herencia sea mayor y el reino quede para ella». Así mandó construir 12 ataúdes y los llenó de virutas de madera, colocando una almohadilla en cada uno. Luego ordenó que se guardaran en una habitación cerrada y entregó la llave a la reina con la orden de no revelar nada a nadie. La madre pasaba los días triste y llorosa hasta que su hijo menor, llamado Benjamín como en la Biblia, le preguntó: «¿Por qué estás tan triste, mamá?». Ella respondió: «Ay, hijo mío, no puedo decírtelo». El pequeño Benjamín no dejaba en reposo a su madre, así que un día ella le mostró los 12 ataúdes llenos de virutas y le reveló la terrible verdad. Entre lágrimas, le explicó que si daba a luz una niña, todos ellos serían condenados a morir y ser enterrados en esos ataúdes. Benjamín, intentando consolarla, propuso una solución: huir. La madre, entonces, les indicó que se marcharan al bosque y vigilaran desde la copa del árbol más alto. Si nacía un niño, izaría una bandera blanca para que regresaran, pero si nacía una niña, pondría una bandera roja y deberían huir lo más rápido posible. Les aseguró que rezaría por ellos todas las noches, pidiendo a Dios que los protegiera del frío en invierno y del calor en verano. Después de recibir la bendición de su madre, los hijos partieron hacia el bosque. Montaban guardia por turno desde la copa del roble más alto, observando la torre. Tras 11 días, Benjamín vio que izaban una bandera, pero no era blanca, sino roja como la sangre, indicando que debían morir. Sus hermanos, enfurecidos, juraron venganza contra cualquier niña que encontraran, decididos a derramar su sangre. En la selva, encontraron una casita encantada y deshabitada, donde decidieron quedarse. Benjamín, el menor y más débil, se quedó en casa para cuidarla mientras los demás salían en busca de comida. Los hermanos se adentraban en el bosque para cazar liebres, corzos, aves y todo lo que fuera comestible. Todo lo llevaban a Benjamín, quien lo cocinaba y preparaba para saciar el hambre de todos. Así vivieron juntos durante 10 años, y el tiempo pasaba sin que lo notaran. Mientras tanto, la niña nacida de la reina creció hasta convertirse en una joven hermosa y de buen corazón, con una estrella de oro en medio de la frente. Un día, mientras ayudaba en el palacio, encontró 12 camisas de hombre en la colada y preguntó por ellas. La reina, con el corazón apesadumbrado, le reveló que pertenecían a sus 12 hermanos. Sorprendida, la joven preguntó por sus hermanos, de los cuales nunca había oído hablar.
La reina le respondió: «Solo Dios sabe dónde están. Deben estar vagando por el vasto mundo». Luego llevó a su hija al cuarto cerrado y le mostró los 12 ataúdes llenos de virutas y con sus correspondientes almohadillas. Explicó que esos ataúdes estaban destinados a los hermanos de la joven, pero habían huido al bosque antes de que ella naciera. Conmovida, la joven prometió ir en busca de sus hermanos. Tomando las 12 camisas, se adentró en el espeso bosque. La joven caminó durante todo el día y al anochecer llegó a la casita encantada. Al entrar, se encontró con un joven que quedó maravillado por su belleza, sus elegantes vestidos y la estrella que brillaba en su frente. Él le preguntó de dónde venía y qué buscaba allí. Ella respondió: «Soy la hija del rey y estoy en busca de mis 12 hermanos. Estoy dispuesta a caminar bajo el cielo azul hasta encontrarlos». Al mostrarle las 12 camisas, el joven Benjamín reconoció que era su hermana. «Yo soy Benjamín, tu hermano menor», le dijo. La niña, emocionada, empezó a llorar de alegría y se abrazaron con cariño. Luego, Benjamín le explicó el juramento que habían hecho de matar a cualquier niña que encontraran, ya que por culpa de una niña habían tenido que abandonar su reino. La joven respondió valientemente: «Moriré gustosa si así puedo salvar a mis hermanos». Pero Benjamín se negó y le propuso esconderse debajo de un barril hasta que llegaran los otros 11. Prometió hablar con ellos y convencerlos. La joven siguió el consejo de su hermano y se escondió debajo del barril. Cuando los otros hermanos regresaron de cazar y se sentaron a la mesa, le preguntaron a Benjamín si había alguna novedad. Él les respondió: «¿No saben nada?». Confundidos, los hermanos dijeron que no. Benjamín les reprochó: «Así que han estado en el bosque y no saben nada, mientras que yo, que me he quedado en casa, sé más que ustedes». Los hermanos, intrigados, le pidieron que les contara. Benjamín propuso un trato: «¿Prometen no matar a la primera niña que encontremos?». Los hermanos, sorprendidos, aceptaron y le pidieron que continuara. Benjamín reveló: «Nuestra hermana está aquí», y levantó el barril, revelando a la princesa con sus elegantes vestidos y la estrella dorada en la frente. Todos se alegraron enormemente y la abrazaron con ternura. La joven se quedó en casa con Benjamín para ayudarlo con las tareas domésticas, mientras los otros 11 hermanos salían al bosque a cazar corzos, aves y palomas para abastecer la despensa. Benjamín y su hermana se encargaban de cocinar lo que traían. Ella recolectaba leña para el fuego, buscaba hierbas comestibles y se aseguraba de tener la comida lista para cuando regresaran los demás. También se ocupaba de limpiar la casa y lavar la ropa de las camas, manteniéndolas siempre limpias y blancas. Los hermanos estaban encantados con ella y todos vivían en gran armonía. Un día, los 2 pequeños prepararon una deliciosa comida y cuando todos estuvieron reunidos, celebraron un verdadero festín. Comieron y bebieron con alegría y felicidad. Pero sucedió que la casita encantada tenía un pequeño jardín donde crecían 12 lirios, también conocidos como estudiantes. La joven, deseando hacer un regalo a sus hermanos, cortó las 12 flores para darles una a cada uno durante la comida. Sin embargo, en el preciso momento en que terminó de cortarlas, los muchachos se transformaron en cuervos y volaron sobre el bosque, y la casa junto con el jardín desapareció. La pobre joven se encontró sola en medio de la oscura selva, y al mirar a su alrededor, vio a una vieja mujer a su lado, quien le preguntó: «Hija mía, ¿por qué tocaste las 12 flores blancas? Eran tus hermanos, y ahora han sido convertidos para siempre en cuervos», dijo la vieja. La joven, entre lágrimas, preguntó: «¿No hay ninguna forma de salvarlos?». La vieja respondió que solo había un medio, pero era extremadamente difícil. La joven tendría que pasar 7 años en completo silencio, sin pronunciar una sola palabra ni reír. Cualquier palabra dicha, incluso si faltaba solo 1 hora para cumplir los 7 años, sería fatal para sus hermanos. Decidida en su corazón, la joven princesa se dijo a sí misma: «Estoy segura de que redimiré a mis hermanos». Entonces buscó un árbol alto, se encaramó en él y allí pasó el tiempo hilando, sin pronunciar una palabra ni reírse nunca. Sin embargo,
Un día un rey entró en el bosque mientras cazaba, acompañado por un gran lebrel. El perro corrió hacia el árbol donde se encontraba la princesa y comenzó a saltar y ladrar alrededor de él. Al acercarse el rey y ver a la hermosa joven con la estrella en la frente, quedó cautivado por su belleza y le propuso matrimonio. La joven no respondió con palabras, solo hizo un gesto afirmativo con la cabeza. El rey subió al árbol, bajó a la joven, la montó en su caballo y la llevó al palacio. La boda se celebró con gran solemnidad y alegría, pero la novia nunca habló ni sonrió. Después de algunos años de felicidad matrimonial, la malvada madre del rey comenzó a difamar a la joven reina, diciendo a su hijo: «Es una vulgar pordiosera a la que has traído a casa. ¿Quién sabe qué malvadas maquinaciones estará tramando en secreto? Aunque sea muda y no pueda hablar, al menos podría reír. Pero alguien que nunca ríe no tiene la conciencia limpia». Al principio, el rey se negó a escuchar las acusaciones de la vieja, pero ella insistió tanto y lo difamó con tantas maldades que finalmente el rey se dejó convencer y condenó a muerte a la reina. Prepararon una gran pira en la corte, donde la reina sería quemada viva. Desde una alta ventana, el rey observaba la ejecución con lágrimas en los ojos, pues seguía amándola a pesar de todo. Justo cuando la reina estaba atada al poste y las llamas comenzaban a envolverla, sonó el último segundo de los 7 años de su penitencia. De repente, se escuchó un gran aleteo en el aire y 12 cuervos descendieron para posarse en el suelo. Tan pronto como tocaron tierra, se transformaron en los 12 hermanos de la princesa, redimidos por su sacrificio. Rápidamente extinguieron la pira y desataron a su hermana, abrazándola y besándola tiernamente. Ahora que podía hablar, la reina le explicó al rey el motivo de su silencio y por qué nunca se había reído. El rey se alegró mucho al convencerse de su inocencia y los dos vivieron juntos y muy felices hasta el final de sus días. La malvada suegra fue llevada ante un tribunal y condenada por sus acciones. Su castigo fue ser arrojada a una tinaja llena de aceite hirviendo y serpientes venenosas, donde encontró una muerte espantosa. El agua de la vida. Había una vez un rey que cayó gravemente enfermo. Ningún remedio podía aliviar su dolor. Tras muchas deliberaciones, los sabios concluyeron que solo el agua de la vida podría curarlo, una sustancia tan difícil de encontrar que nadie conocía a alguien que lo hubiera logrado. Este rey tenía 3 hijos, y el mayor de ellos decidió emprender la búsqueda de esta medicina exótica. «Seguramente, si logro su recuperación, mi padre me recompensará generosamente», pensaba, mostrando más interés en el oro que en la salud de su progenitor. En su viaje, se encontró con un pequeño hombrecillo que le preguntó hacia dónde se dirigía. «¿Qué importancia tiene eso para ti, enano? Déjame seguir mi camino», respondió el príncipe con malos modales. El duende, ofendido por la falta de cortesía del príncipe, utilizó sus poderes para desviar su camino hacia una garganta en las montañas, que se estrechaba cada vez más, hasta que ni siquiera su caballo pudo dar la vuelta, quedando atrapado allí. Al ver que su hermano no regresaba, el segundo hijo decidió buscar la medicina para su padre, pensando ambiciosamente: «Toda la recompensa será para mí». No había avanzado mucho cuando se topó con el duende, quien le preguntó hacia dónde se dirigía. «¿Qué te importa a ti?», respondió bruscamente el príncipe. El duende, ofendido por la falta de cortesía, se apartó, pero no sin antes maldecirlo para que terminara en la misma trampa que su hermano mayor, atrapado en un paso de montaña que se estrechaba cada vez más, dejando al caballo y al jinete inmovilizados. Después de varios días sin noticias de sus hermanos, el hijo menor del rey decidió emprender el mismo camino en busca de sus hermanos y el agua milagrosa para sanar a su padre. Mientras cabalgaba, se encontró nuevamente con el hombrecillo, quien le preguntó sobre su destino. «Mi padre está gravemente enfermo. Estoy buscando el agua de la vida, que es su única esperanza de curación», explicó el príncipe. «¿Sabes dónde encontrarla?», preguntó el duende. «Todavía no. ¿Podrías ayudarme?», respondió el príncipe, esta vez con humildad.
Has demostrado ser amable y humilde, y mereces mi ayuda. Toma esta varilla y estos 2 panes, y dirígete hacia el castillo encantado. Toca la cancela 3 veces con la vara y arroja un pan a cada una de las 2 bestias que intentarán devorarte. Busca la fuente del agua de la vida lo más rápido posible, porque si dan las 12 dentro del castillo, nunca más podrás salir, agregó el enanito. A lomos de su caballo, después de varios días, el príncipe llegó al castillo encantado. Tocó 3 veces la cancela con la vara mágica, apaciguó a las bestias con los panes y llegó a una estancia donde encontró a una preciosa muchacha. «Por fin se ha roto el hechizo. En agradecimiento me casaré contigo si vuelves dentro de un año», le dijo ella. Contento por el ofrecimiento, el príncipe buscó rápidamente la fuente del agua de la vida. Llenó un frasco con ella y salió del castillo antes de que dieran las 12. De vuelta al palacio se encontró nuevamente con el duende, a quien relató su experiencia y preguntó: «Mis hermanos partieron hace tiempo y no les he vuelto a ver. ¿No sabrías dónde puedo encontrarlos?». El duende respondió: «Están atrapados por la avaricia y el egoísmo, pero tu bondad los liberará. Regresa a casa y en el camino los encontrarás, pero ten cuidado con ellos». Justo como había predicho el duende, el menor encontró a sus 2 hermanos antes de llegar al castillo del rey. Los 3 fueron a ver a su padre, quien después de beber el agua de la vida se recuperó por completo e incluso pareció rejuvenecer. El menor de los hermanos entonces le contó sobre su compromiso con la princesa y su padre, lleno de orgullo, le dio su más sincera bendición para la boda. Así, cerca de la fecha acordada, el menor de los príncipes se preparó para partir en busca de su amada. Mientras tanto, la princesa, esperando ansiosa en el castillo, ordenó que se extendiera una carretera de oro desde su palacio hasta el camino para recibir a su futuro esposo. «Permitan el paso solo a aquel que venga por el centro de la carretera», dijo a los guardias. «Cualquier otro será un impostor», advirtió, y se dedicó a hacer los preparativos. En efecto, los 2 hermanos mayores, llenos de envidia, tramaron por separado llegar antes que él y presentarse a la princesa como sus salvadores. «Suplantaré a mi hermano y me casaré con la princesa», pensaba cada uno de ellos. El primero en llegar fue el hermano mayor, quien al divisar la carretera de oro temió estropearla y optó por rodearla, presentándose a los guardias de la puerta por el lado derecho como el salvador de la princesa. Sin embargo, estos, cumpliendo con su deber, le negaron el paso. Luego llegó el hermano mediano, pero apartó a su caballo de la carretera por miedo a dañarla y tomó el camino de la izquierda hasta los guardias, quienes también le denegaron la entrada. Finalmente llegó el hermano menor, tan absorto en sus pensamientos sobre la princesa que apenas notó cuando su caballo comenzó a seguir la carretera de oro. Al llegar a la puerta, ésta se abrió de inmediato y allí estaba la princesa esperándolo con los brazos abiertos, llena de alegría y reconociéndolo como su salvador. Los esponsales se celebraron durante varios días y trajeron gran felicidad a la pareja, que también invitó al padre, quien nunca volvió a enfermar. El soldado de plomo. Érase una vez 25 soldados de plomo, todos hermanos, fundidos de una vieja cuchara. Llevaban fusiles al hombro y miraban al frente, con uniformes rojos y azules. La primera palabra que escucharon al abrir la caja fue «¡Soldados de plomo!», exclamada por un niño en su cumpleaños. Los colocó en la mesa, todos iguales, excepto uno que tenía una pierna menos, fundido al final por falta de plomo. A pesar de ello, se mantenía firme como los demás, y es de él de quien vamos a hablar aquí. En la mesa donde los soldados fueron colocados, también había otros juguetes, incluyendo un hermoso castillo de papel con ventanas que mostraban las habitaciones interiores. Frente a él, unos arbolitos rodeaban un espejo que parecía un lago, donde flotaban cisnes de cera reflejados. Todo era delicado, pero lo más llamativo era una figura femenina en la puerta del castillo. También de papel, llevaba un vestido hermoso con una banda azul en los hombros y una estrella brillante en el centro, tan grande como su rostro. La figura tenía los brazos extendidos, como si estuviera bailando, y una pierna levantada, tan alta que el soldado de plomo, incapaz de ver la otra, creyó que solo tenía una pierna, al igual que él.
«Esta es la mujer que necesito», pensó el soldado, «pero está muy alta para mí. Vive en un palacio y yo solo tengo una caja como hogar, donde vivimos 25. No es lugar para una princesa. Sin embargo, intentaré hacer contacto». El soldado de plomo se escondió detrás de una tabaquera en la mesa, desde donde pudo observar a la distinguida dama, que seguía equilibrándose sobre un pie sin caerse. Al llegar la noche, los soldados de plomo fueron guardados en su caja y los habitantes de la casa se retiraron a dormir. Este era el momento en que los juguetes cobraban vida propia, jugando a visitas, a guerra, a baile. Los soldados de plomo alborotaban en su caja, deseando unirse a las diversiones, pero no podían levantar la tapa. El cascanueces daba volteretas y el pizarrín se divertía en la pizarra. El ruido despertó al canario, que también se unió al jolgorio recitando versos. Los únicos que no se movieron de su lugar fueron el soldado de plomo y la bailarina. Ella seguía sosteniéndose en un pie y él en su única pierna, sin apartar los ojos de ella ni por un momento. Cuando el reloj dio las 12, la tapa de la tabaquera saltó. Apareció un duendecillo negro, un juguete sorpresa. «¡Soldado de plomo!», dijo el duende. «No me mires así». Pero el soldado hizo caso omiso. «Espera a que llegue la mañana, ya verás», añadió el duende. Cuando los niños se levantaron, colocaron al soldado en la ventana. Por alguna travesura del duende o por el viento, la ventana se abrió de golpe y el soldadito cayó desde una altura de 3 pisos. Fue una caída terrible. Quedó clavado de cabeza entre los adoquines, con la pierna estirada y la bayoneta hacia abajo. La criada y el niño corrieron a buscarlo, pero, a pesar de que casi lo pisaron, no pudieron encontrarlo. Si el soldado hubiera gritado «¡Estoy aquí!», seguramente lo habrían encontrado, pero le pareció indecoroso gritar estando en uniforme. Justo entonces comenzó a llover. Las gotas caían cada vez más densas hasta convertirse en un verdadero aguacero. Cuando el cielo se despejó, pasaron por allí 2 muchachos callejeros. «¡Mira!», exclamó uno de ellos. «¡Un soldado de plomo! ¡Vamos a hacerlo navegar!». Con un papel de periódico construyeron un barquito y colocaron al soldado en él. Lo pusieron en el arroyo y el pequeño barco fue arrastrado por la corriente, mientras los chicos lo seguían aplaudiendo emocionados. «¡Dios nos proteja! ¡Qué olas y qué corriente!». No era para menos después del diluvio. El barco de papel tropezaba y se tambaleaba constantemente, a veces girando tan bruscamente que el soldado casi se mareaba. Sin embargo, permanecía impasible, sin pestañear, mirando siempre hacia adelante con su arma al hombro. De repente, el barco pasó bajo un puente sobre el arroyo, sumiéndose en la oscuridad como en su propia caja. «¿Dónde iré a parar?», pensaba. «De todo esto tiene la culpa el duende. ¡Ay, si al menos aquella muchachita estuviese conmigo en el bote! Poco me importaría esta oscuridad». De repente, salió una gran rata de agua que vivía bajo el puente. «¡Alto!», gritó. «¡A ver, tu pasaporte!». Pero el soldado de plomo no respondió. Simplemente apretó con más fuerza el fusil. La barquilla siguió su camino y la rata tras ella. ¡Uf! Cómo rechinaba los dientes y gritaba a las virutas y las pajas. «¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡No ha pagado peaje! ¡No ha mostrado el pasaporte!». La corriente se volvía cada vez más impetuosa. El soldado veía ya la luz del sol al extremo del túnel, pero entonces percibió un estruendo capaz de infundir terror al más valiente. Imaginad que, en el punto donde terminaba el puente, el arroyo se precipitaba en un gran canal. Para él, aquello resultaba tan peligroso como lo sería para nosotros el caer por una alta catarata. Estaba ya tan cerca de ella que era imposible evitarla. El barquito salió disparado, pero nuestro pobre soldadito seguía tan firme como le era posible. Nadie podía decir que había pestañeado siquiera. La barquita describió 2 o 3 vueltas sobre sí misma con un ruido sordo, inundándose hasta el borde. Iba a zozobrar. Al soldado le llegaba el agua al cuello. La barca se hundía por momentos y el papel se deshacía. El agua cubría ya la cabeza del soldado, que en aquel momento supremo recordó a la linda bailarina cuyo rostro nunca volvería a contemplar. Parecía que le decían al oído: «Adiós, adiós, guerrero.
tienes que sufrir la muerte. Desgarrándose entonces el papel, y el soldado se fue al fondo, pero en el mismo momento se lo tragó un gran pez. Allí sí se estaba oscuro, peor aún que bajo el puente del arroyo, y además tan estrecho, pero el soldado seguía firme, tendido cuán largo era, sin soltar el fusil. El pez continuó sus evoluciones y horribles movimientos, hasta que, por fin, se quedó quieto, y en su interior penetró un rayo de luz. Se produjo una gran claridad, y alguien exclamó: ¡El soldado de plomo! El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido, y ahora estaba en la cocina, donde la cocinera lo abría con un gran cuchillo. Tomando al soldadito por el cuerpo con 2 dedos, lo llevó a la sala, pues todos querían ver aquel personaje extraño salido del estómago del pez. Pero el soldado de plomo no se sentía nada orgulloso. Lo colocaron de pie sobre la mesa y en un giro de acontecimientos inesperados se encontró en el mismo cuarto de antes, con los mismos niños y los mismos juguetes sobre la mesa, sin que faltara el soberbio palacio y la linda bailarina, siempre sosteniéndose sobre la punta del pie y con la otra pierna al aire. Aquello conmovió profundamente a nuestro soldado y estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pero habría sido poco digno de él. La miró sin decir palabra. En ese momento, uno de los niños, sin razón aparente, tomó al soldado y lo arrojó a la chimenea. Seguramente fue culpa del duende de la tabaquera. El soldado de plomo quedó bañado en luz y sintió un calor intenso, aunque no estaba seguro si era por el fuego o por el amor. Sus colores se habían desvanecido también, ya fuera por el viaje o por la tristeza que sentía. Nadie podía decirlo con certeza. Volvió a mirar a la joven, sus miradas se encontraron, y él sintió que se derretía, pero permaneció firme, con el arma en alto. La puerta se abrió y una ráfaga de viento se llevó a la bailarina, que como un espíritu se elevó volando para posarse junto al soldado en la chimenea. Se encendió y desapareció en un instante. A su vez, el soldadito se derritió, quedando reducido a una pequeña masa informe. Al día siguiente, cuando la criada limpiaba las cenizas de la estufa, no quedaba nada de él más que un trozo de plomo con forma de corazón. De la bailarina, en cambio, solo quedaba la estrella de oropel, carbonizada y negra. Queridos espectadores, confío en que hayan disfrutado de esta nueva sección en nuestro canal. Si así ha sido, nos aguardan nuevas emociones y relatos cada semana en este mismo lugar. Es un honor para mí ser vuestro anfitrión en este viaje a través de los cuentos de antaño, donde juntos hemos explorado y exploraremos los recovecos de la imaginación y nos sumergiremos en las profundidades de la narrativa.